Benjamín. Dios lo bendiga. Vamos a estar meditando en Génesis, el libro de Génesis. El libro de Génesis. Le voy a pedir a usted que está ahí, un placer, antes un placer a las personas que han venido por primera, segunda vez. Veo algunas caras nuevas. En el nombre del Señor van a seguir llegando. Vamos a seguir viendo nuevas personas recibir al Señor para gloria de Él, extendiendo el reino. Así que siéntase muy bienvenido en este lugar. Hay puros pecadores que vienen a ser restaurados, que estamos en proceso de santificación. Así que un placer. Le voy a pedir que abra su Biblia en Génesis capítulo número 28. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28 y nos estaremos centrando desde el versículo 10 en adelante. Le voy a hacer una pregunta a usted, no la tiene que responder, pero sí la tiene que pensar. ¿Es posible cambiar? ¿Es posible que nuestras conductas puedan cambiar? ¿Que nuestra manera de pensar pueda cambiar? ¿O usted nace, vive, crece, forma cierto tipo de valores y con esos valores con los que usted nace y se desarrolla, va a permanecer siempre? Uno va cambiando a través del tiempo, uno va cambiando. Y a veces uno cambia para bien o cambia para mal. ¿Y qué define que está bien o que está mal? En el mundo todo es relativo. Te pueden decir que a lo mejor si es que generas riqueza a través de robar, si lo consigues, bueno, está bien. Pero no es así. Porque la verdad está en la palabra de Dios. Pueden haber una serie de confusiones, de corrientes religiosas, doctrinales, de creencias, como lo pueden ser las corrientes políticas que hay hoy en día, todo lo que tiene que ver con las corrientes religiosas, lo que tiene que ver con la nueva era, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso dentro de las mismas universidades, yo conozco una persona muy cercana que estudió psiquiatría infantil, que de cierta forma ella se influencia con hasta cosas de la astrología. Siendo una persona que estudió aproximadamente unos 8 o 10 años. Entonces, las diferentes corrientes que hay están en todos los niveles sociales. Incluso nuestro presidente tiene también corrientes que lo han influenciado. Pero hay algo que es absoluto y que independiente de donde usted nazca, en la época en la que usted haya sido contemporáneo, permanece siempre y está en la palabra de Dios. Así que le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es posible que usted cambie esas corrientes que lo han influenciado? ¿Es posible cambiar? El día de hoy continúo con una serie que pretendo que sean de 3 mensajes y es la serie de Jacob, que se ha titulado Jacob, un hombre aprendiendo a depender. Y le voy a poner un poco en contexto a los que no escucharon el mensaje anterior. Y va así. Jacob nació en una familia donde existían preferencias. Había preferencia dentro de los padres. Su padre era Isaac, su madre era Rebeca, y Esaú era el preferido del padre, y por otro lado Jacob era el preferido de la madre. Jacob había desarrollado cierto tipo de conductas que lo llevaban a obtener las cosas por medio de la manipulación o el engaño. Por ejemplo, él engañó a su hermano para obtener su primogenitura, que en ese momento lo que significaba es que le tocaba una doble porción de la herencia y que además venía con toda la responsabilidad de hacerse cargo de la madre si es que fallecía el padre y además liderar la familia.
Génesis capítulo 25, verso 30, nos habla también de esa situación y de cómo su hermano Esaú era descrito como un hombre carnal. En esa cita que le acabo de mencionar, la palabra hebrea utilizada para mencionar la forma en la que Esaú vio el plato de lentejas por la cual cambió su primogenitura, los rabinos antiguos la utilizaban para hacer mención a un animal que tenía hambre. O sea, imagínense a Esaú tan carnal que cuando vio el plato de comida era como un perro, como un cachorro que quería comer y quería comer el plato. De esa forma. Por otro lado, la madre de Jacob le ayuda a Jacob a articular el último engaño que él ejecutaría en su familia, que era engañar a su padre para que éste lo bendijera. Es decir, lo engañó para obtener no solamente la bendición del padre, sino lo que estaba detrás, que era la bendición espiritual que venía de su familia, dada por Dios. La madre fue la que articuló el engaño, se lo comentó al hijo y juntos lo llevaron a cabo. Por otro lado, Jacob miente, engaña a su padre, se disfraza de su hermano, obtiene la bendición sin la necesidad de hacerlo. Porque Dios ya había dispuesto de que Jacob sería el que recibiría la bendición, quiera su padre o no lo quiera. Él había predestinado a Jacob, porque la palabra dice que el mayor servirá al menor, que en este caso era Jacob. Y por otro lado, hay un versículo que quise traer, que no lo mencioné, que era Romanos, que está en Romanos 9, del versículo 12 al versículo 14. Y lo leo. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no había hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anuncia a Rebeca: el mayor será siervo del menor. Lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Aquí el escritor de Romanos nos está diciendo, está tomando como una cita bíblica el Antiguo Testamento y está citando a Malaquías capítulo 1 del verso 2 al verso 14. No es necesario que lo busque, solamente tenga fe y créame. Después lo puede revisar en la casa. Así quedó confirmado, sigo leyendo Romanos, así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Dios llama y da igual a quien llame ni lo que haya hecho. Cuando Él llama, Él es el que da la orden, Él es quien escoge. Él llamó a un engañador y mentiroso, pero Él lo llamó. Luego de estos hechos, Jacob es aborrecido por su hermano a tal punto en que el hermano lo quiere matar. Y al darse cuenta sus padres de que su hermano lo quería matar, lo que hacen es decirle: ¿sabes qué, Jacob? Te tienes que ir de acá. Te tienes que ir. Anda a la tierra de tu tío, de mi parentela, que era la familia de la madre de Jacob. Y hay dos puntos que es importante resaltar antes de poder entrar a la historia que vamos a revisar. En el cierre de esta primera parte de la vida del protagonista, el texto en el capítulo 28, del verso 6 al verso 9, nos describe a Esaú como una persona que realmente le importaba lo que decían sus padres. Cuando él se casa, la primera vez, él se casa con mujeres cananeas, que eran mujeres de pueblos que en realidad no eran del pueblo del Señor. No eran de la parentela tampoco, como próxima a Abraham. Pero toma esas mujeres. Y pasa que sus padres hacen un comentario: estamos chatos
de las mujeres que tomó nuestro hijo. Las aborrecemos. Y él, al escuchar que sus padres aborrecían a esas mujeres, lo que hizo fue ir y tomar otro tipo de mujeres, que eran las mujeres de los ismaelitas, familiares de su parentela, que eran hijas de Ismael. No sé si recuerdan. Ismael era uno de los hijos de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, uno que tuvo con una sierva, que era de su esposa Sara, y desde esa unión nacieron Ismael. Y de la tierra de los ismaelitas viene todo lo que tiene que ver con el Islam. Bueno, Esaú va y toma a una mujer de los ismaelitas. Pero fíjese que él se movió porque le pareció que iba a agradar a sus padres. Y eso es súper interesante porque acá nos está mostrando un hilo de pensamiento el autor. Nos está diciendo que de cierta forma la opinión de nuestros padres, el lugar donde nosotros crecemos, nos puede llevar a influenciar y a tomar cierto tipo de acciones. Y eso es súper interesante de verlo. El texto no lo dice claramente porque espera que nosotros podamos sacar esa verdad y esos principios. Por tanto, se nos está dando un hilo de pensamiento y nos dice que existen diversas influencias que a nosotros nos van moldeando alrededor del camino. Y ahora le vuelvo a hacer la pregunta, ¿pero a pesar de estas influencias es posible que nosotros cambiemos? El segundo punto que quiero mencionar es que en el capítulo 27 pasa algo con esta madre que tenía este preferido que era Jacob, con Rebeca. Génesis 27, del versículo 43 al 44. Ellos ya engañaron al papá, ya pasó todo lo que pasó, Esaú ya quería matar a su hermano, y su madre le dice lo siguiente después de que juntos articularon el engaño, pero la madre era la encargada de toda la obra maestra que había detrás de ese engaño. Por eso, hijo mío, obedéceme, prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por unos días hasta que se calme el enojo de tu hermano, cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que has hecho. Acá lo que ella estaba diciendo, ok, tú te mandaste el condoro, es tu responsabilidad, huye. Ella no se incluye dentro de la causa, no se incluye dentro de lo que pasó, sino que la responsabilidad fue tuya, a pesar de que ella lo articuló. Yo enviaré a buscarte porque voy a perder a mis dos hijos en un solo día. Ahí le dice que prácticamente después del engaño, de lo que pasó, ya no la iba a querer ninguno. Esta es la situación en la cual nos vamos a encontrar el día de hoy. Tenemos a un Jacob que su hermano lo quiere matar, tiene la misión de irse a la tierra de la parentela de su madre, y esto es completamente angustiador para cualquier persona. ¿Sabe por qué? Porque Jacob se encuentra entre la espada y la pared. Atrás lo perseguían para matarlo y adelante le esperaba un camino incierto. El camino que él tenía que surcar eran 800 kilómetros. Algo similar a irse caminando desde acá de Rengo a Valdivia. Aproximadamente son como 26 días de caminata. Y esto, imagínense, usted tiene que caminar por un desierto. No sabe si realmente su tío lo va a aceptar. No sabe si voy a llegar a un lugar y voy a poder establecerme. Atrás me van a matar. Por otro lado, el camino que voy a surcar, no sé si en realidad me van a salir ladrones, no sé si algo me va a pasar o si me voy a morir sin poder llegar a donde tengo que llegar. Mi destino es completamente incierto. Yo no sé qué hay más adelante. Y en ese momento Dios le da un sueño a Jacob. ¿Sabe qué? Algo que es interesante, que a pesar de que el momento a nuestros ojos parece súper complicado e irrisorio establecer una conversación en medio de eso, para Dios
era el momento perfecto. Era el momento perfecto para hablar con su escogido. El momento perfecto para que Jacob tuviese un encuentro con el Dios verdadero. Jacob pudo haber pensado tal vez que en ese camino incierto que tenía que surcar, alguna de estas bandas, como le pasó a José, lo pudiese robar y hacerlo esclavo. O que algún animal lo matara. Recuerde que es una zona desértica. Serpientes, fieras, etcétera, habían en el camino. Para usted, a lo mejor, su situación no es que tiene que cruzar un desierto. Pero el desierto simboliza también un momento donde yo no veo futuro, donde yo no veo algo sólido, donde yo no me puedo parar y caminar en mis propias fuerzas. El desierto es un lugar donde no hay nada que usted tenga certeza. Está en el desierto, no sabe a dónde va a llegar, no sabe cómo lo va a hacer, no sabe nada. Y por otro lado tiene algo atrás que le impide retroceder. No hay vuelta atrás. Esa es la situación en la que se encontraba Jacob. Y ahora yo le hago otra pregunta. ¿Usted se ha encontrado o se encuentra en ese lugar incierto? Donde por detrás tiene una familia completamente disfuncional, incluso tan disfuncional que su padre lo quiere matar, que su hermano lo quiere matar. Esa era la situación en la que se encontraba Jacob. Y si tú te encuentras en ese momento donde no tienes nada firme en lo cual aferrarte, te voy a decir algo. Jesús te salió al encuentro el día de hoy. Génesis capítulo 28, del verso 10 al verso 15, no es necesario que se pare. Vamos a pedirle a Cevita que pueda proyectar y yo lo voy a leer. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Para poder entender lo que el Señor le estaba transmitiendo completamente, era necesario que yo les explicara lo que había pasado antes. Porque cuando uno entiende el contexto, puede entender de mejor forma el sueño. El sueño lo que estaba buscando era decirle a Jacob, en medio de su incertidumbre y de su angustia, Dios quería transmitirle: primero, no estás solo. Hay un mundo espiritual, tú puedes ver el desierto y donde tú estás, pero hay un mundo espiritual que está ahí mismo donde tú no ves nada. Y mi promesa yo ya la establecí contigo. Hay una escalera del piso al cielo y ángeles suben y bajan. No estás solo. Mi protección está sobre ti. Y a pesar de que tú veas que no hay nada, mi protección está sobre ti.
Él le quería decir, no estás solo. Mira a Jacob como ángeles y suben en este lugar. Arriba, en lo alto estoy yo, pero mis ángeles están ministrando, es decir, están sirviendo. No estás solo, ángeles suben y bajan. Y yo estoy preocupado por ti. Y es importante que vivamos conscientes, o siendo conscientes, decirnos a nosotros mismos que existe un mundo espiritual que no vemos, pero que es muy real. Más real que lo que usted puede ver en el mundo físico. Ángeles suben y bajan, y aún en medio de este lugar hay ángeles que están tocando su vida en este momento. Y hay una promesa que el Señor le hace a Jacob en este pasaje. Él le muestra, no estás solo, hay ángeles y yo estoy arriba. No estás solo. No estás solo. No estás solo. Yo el día de hoy te hago una promesa. Yo el día de hoy te hago una promesa. Y la promesa tenía 3 cosas que el Señor le estaba entregando a Jacob. Voy a repetir el versículo. Versículo número 15 del capítulo 28 de Génesis. He aquí, yo estoy contigo. Primera promesa. Yo estoy contigo. Y esto es tremendo porque lo que Dios le estaba diciendo era que mi presencia va a estar contigo, Jacob. La presencia de Dios estará en tu vida, estará en mi vida. Esa es una promesa. Es una promesa que Dios le da a Jacob. No hay ninguna persona que no conozca a Dios que pueda decir, la presencia de Dios está conmigo. Él es mi amigo, Él es su presencia, su persona está conmigo. El Dios de los cielos está contigo. La presencia del verdadero Dios, del único, del que creó las cosas, está conmigo. Esa es la primera promesa. Y te guardaré por donde quiera que tú fueres. Un mundo incierto, no sabía si iba a llegar vivo, si le iban a salir ladrones, fieras, que su hermano lo podía matar por detrás. Pero él le dice, te guardaré por donde quiera que fueras. ¿Hay algún lugar? Le estaba diciendo, si tú te quedas en este lugar te voy a guardar. No, si tú vas hacia allá, si vas hacia acá, si te vas a la China, yo te voy a guardar. La protección de Dios estaba sobre la vida de Jacob. Él le dio la promesa. Y le dio un propósito. Y te volveré a traer a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Le dio un propósito. Para él el propósito era volver a la tierra que le habían designado a sus antepasados. Cuando Dios le sale al encuentro le promete 3 cosas. Le promete su presencia, le promete su protección y le da un propósito. Tú no vivirás simplemente para trabajar, para ir y fructificar. Tú no vas a vivir solamente para eso. Tú vas a vivir con un propósito que va a trascender la vida en la que tú estás. Tú un día, al igual que yo, disculpen la mala noticia, vamos a partir. Pero hay un propósito por el cual podemos trabajar en esta tierra que es eterno. Y ese lo entrega el Señor. Y quiero que usted reflexione con esto. La finalidad del sueño que Dios le da era hacerlo consciente de esa actividad espiritual que estaba a su alrededor, era hacerlo consciente de su presencia, para que disipara todo el miedo y la angustia en la cual se encontraba y trajera paz en medio del desierto físico y espiritual en el cual él se encontraba. Porque cuando tú tomas esta promesa, la crees
y en fe te haces dependiente al Señor, el miedo y la angustia se disipan y empieza a aparecer el bien y la misericordia. Pero ahora yo le hago una pregunta que es la que le hubiese hecho a Jacob. ¿Estás dispuesto a creer? ¿Jacob le creería a Dios? ¿Le creería realmente Jacob? Y ahora, esta misma promesa, su presencia, su protección y su propósito, ¿tú lo crees? Amén, amén, Señor, sí, Señor. Yo creo, ¿usted cree que la presencia de Dios está con usted? ¿Usted cree que la protección de Dios está sobre usted? ¿Usted cree que Él tiene un propósito para su vida? Y a una otra, ¿usted es consciente todos los días, a cada hora, en cada instante de eso? Se la voy a hacer y voy a tratar de que usted se ponga en una situación. ¿Cuál es su primera reacción cuando hay alguna apretura económica? ¿Cuál es su primera reacción cuando, no sé si a alguien le han embargado la casa? ¿Cuál es su primera reacción cuando hay una enfermedad? ¿Cuál es su primera reacción cuando usted tiene, si hay alguien que está estudiando, tiene que estudiar y tiene que rendir una prueba? Porque los problemas van a venir. De eso no nos vamos a zafar. Pero usted y yo tenemos que ser conscientes de que aún en medio de esos problemas, las promesas de Dios gobiernan. Voy a leer lo que queda de los pasajes. Voy a leer desde el versículo 16, Génesis 28, desde el 16 al 22. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¡Wow! Él estaba ahí y él no lo percibía. A pesar de que a lo mejor su familia tenía nociones del Dios, él no era consciente de que Jehová estaba ahí. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob un voto. Y esto es súper importante, que es la reflexión final. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Lo que estaba haciendo en este pasaje era condicionar la promesa de Dios. Si es que Dios fuera conmigo, si es que Dios me guardare, si es que Él me hiciera volver, si es que no estoy seguro de la palabra, no estoy seguro de la promesa, si es que pasare, Él será mi Dios. ¿Sabe qué? Uno pasa por alto esto, pero en el versículo anterior, en el verso 13 de este mismo capítulo, dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Pero no menciona a Jacob, porque hasta ese momento Jehová no era el Dios de Jacob, era el Dios de sus padres. Pero escuchen, Jehová, el Señor, Jesús,
no tiene nietos. Él solo tiene hijos. Si no es tu Dios personal, no te sirve que sea el Dios de tus padres. El Dios es personal. Obviamente, Él condiciona la promesa que le da a Dios. Si es que esto pasa, si es que a lo mejor. Y si es que esto pasa, yo voy a dar el diezmo para el Señor. Yo voy a apartar lo que Él, de lo que Él me da. Y este compromiso, autocompromiso, porque a él nadie se lo pidió, también estaba condicionado a que todo lo anterior se cumpliera. A que se cumplieran las promesas de Dios. Hasta este punto, la historia nos muestra una fe tanto insípida por parte de Jacob. Jehová había sido el Dios de sus padres, de su abuelo, pero todavía no era el de él. Jacob todavía no daba el paso de fe para llegar a decir con propiedad: Jehová es mi Dios, Jesús es mi Señor. Pero lo impresionante de todo esto, lo impresionante de esto, es que aún sin que Jacob lo aceptara como Señor y Salvador y que creyera sus promesas, el Señor ya se las había dado. Él ya se las había dado. Aún antes de que Jacob se comprometiera al Dios verdadero, Él ya le había dado las promesas, le había dado su compañía, su protección, su propósito. Él lo amó antes de que Jacob lo amara. Y hoy en día la misma promesa está establecida, porque Jesús en la escalera, Él dijo de sí mismo: yo soy la escalera que conecta la tierra con el cielo. El día de hoy la misma promesa está para nosotros. Y Él no te pide que lo reconozcas. Dime qué Dios en la tierra puede perdonar sin que el hombre haga algo para recibir la salvación. Que Dios no condiciona el actuar de un hombre para ir y que Él haga algo o dé su favor. No hay límite para la misericordia en Cristo Jesús, porque esta promesa y esta revelación que el Señor le dio, se la dio a un hombre que no creía en Él todavía, que no lo había aceptado como Señor y Salvador. Se la dio a un hombre que era un engañador, que era un manipulador, engañó a su padre. ¿Hay algún límite para el amor de Dios? No hay amor en Cristo Jesús. El mismo carácter, el mismo Dios que estaba en el Antiguo Testamento mostrando el amor y la gracia a su escogido, es el mismo en el Nuevo. Jesucristo estaba ahí, en el Padre. Aquel que da una promesa aún sin que le crean. Pero al observar el panorama completo, tú te puedes dar cuenta de que hay veces en que realmente nos va a costar creer. Jacob tuvo un padre que no lo quería y que le negó lo que Dios mismo le había entregado. Sus padres sabían que la promesa, la bendición, la herencia, todo lo que el Señor había puesto en la familia le pertenecían a Jacob. Ellos lo sabían antes de que los dos hijos nacieran. Pero su padre le había negado la bendición de Dios. Su propio hermano lo quería matar. Y su madre, a pesar del gran amor que se nos muestra que sentía por su hijo en última instancia, se desentendió de él porque la culpa era solamente de él, por lo que había hecho. Era normal que este Jacob, también al verse a sí mismo que él era un engañador y mentiroso, tendiese a pensar que el Dios con el cual se iba a relacionar iba a actuar de la misma forma como actuaron sus padres, su hermano, y como él también estaba acostumbrado a hacerlo.
Y la verdad es que toda persona que ha pasado por algo similar, es muy probable que tienda a pensar, muchas gracias, es muy probable que tienda a pensar de que Dios va a actuar al igual que las personas con las cuales nos hemos topado, que va a actuar igual que nuestros padres, que va a actuar igual que nosotros mismos. Pero cuando hay una promesa que viene de la boca de Dios, es distinto, es completamente diferente. Porque en Él podemos encontrar una persona que no miente, que no engaña y que permanece siempre. Pero hay una decisión que Jacob y que hoy día tú tienes que tomar. No hay más tiempo, no hay más tiempo, no hay más tiempo, no hay más chance. El día de hoy hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión de creer y en base a esa creencia depender del Señor. Para vivir en dependencia, tú debes constantemente hacer estas tres cosas. Recordarte a ti mismo que tú dependes de Dios, que tus finanzas dependen de Dios, que tu familia depende de Dios, que tus estudios dependen de Dios, que tu familia depende de Dios y que todas las cosas que tú tienes dependen de Dios, y que el cumplimiento de las promesas dependen de Dios, que la gracia, el perdón, la misericordia y todo lo que te puede decir el mundo, el pecado, el diablo, que no te mereces, no es que te lo merezcas, es que Dios te lo entregó por gracia, porque fue una promesa en Cristo Jesús. Recordarte que tú dependes de Dios en todas las aristas. El producto de esta creencia debe ser una vida consagrada de oración. Y constantemente buscarlo en su palabra. Ese es el tercer punto. Recordarte, meditar quién eres, meditar las promesas que te han hecho. En producto a esas promesas, buscarlo en oración. Y luego, buscarlo en su palabra. Hoy estas promesas siguen igual de vivas, siguen igual de intactas. En Cristo Jesús. Él dijo, haciendo referencia a sí mismo, de cierto les digo, Juan 1:51, de cierto os digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar en el Hijo del Hombre. Hoy Jesús es la escalera que nos permite tener acceso al Padre, no por lo que tú hayas hecho, no porque si tú dices la verdad o porque tú no pecas, no, el acceso fue ganado por Cristo Jesús, Él es la escalera. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres vivir en dependencia a Dios? ¿Quieres vivir realmente en dependencia a Dios? ¿Quieres que este sea tu Dios? ¿Que sea tu Dios? ¿O quieres seguir esperando a que los falsos dioses, que las falsas creencias, que una persona pueda obrar en tu vida, pueda trabajar en ella, te pueda ayudar? A las personas que nunca han creído en el Señor, que no ha sido su Dios personal, si el día de hoy lo quieren recibir, le voy a pedir que se ponga en pie.